Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios porque una vez más nos permite tener comunión unos con otros a través de este medio. Espero en Dios que estén bien independientemente de lo que estamos pasando a nivel mundial. Con ya son 5 domingos que no nos reunimos para adorar al Señor en el templo. Ya los extraño. Pero bueno, creo que también es una buena oportunidad para que nosotros pasemos tiempo con la familia, así como dedicarle también más tiempo a la oración, al estudio de la palabra del Señor. Comentaba con mi esposa que algunas veces me cuesta practicar la disciplina espiritual del ayuno, porque tengo que salir y visitar a algunos hermanos de la iglesia y ellos amablemente me invitan a comer o me invitan un vaso de refresco. Pero le digo que hoy tengo la oportunidad para hacerlo. ¿Sabes? Leía yo en Facebook que nosotros no solamente debemos de guardar nuestra sana distancia entre nosotros, sino también guardar nuestra sana distancia del refrigerador. Y creo que esto tiene mucha razón. Esto es muy cierto. Estamos en casa y posiblemente somos tentados a estar comiendo más de lo que acostumbramos. Así que necesitamos ser disciplinados con la comida, con el tiempo, con el dinero, etc. El exhorto es que no bajemos la guardia, que no nos relajemos en cuanto a las medidas de seguridad sanitaria, como muchas personas ya lo están haciendo. Los días más fuertes de contagio están por venir, según la Secretaría de Salud. Aunque usted vea que otras personas se relajan en cuanto a las medidas de seguridad, usted sea precavido. Acuérdese del libro de Proverbios, está el Proverbio 22:3 que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Según los expertos dicen que se viene una crisis económica muy fuerte, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y es verdad, algunos ya están sufriendo esta crisis económica a causa de la pandemia del coronavirus. Algunos trabajadores los mandaron a descansar con el 50% de su salario. Otros los están despidiendo sin ninguna indemnización. Escuchaba en las noticias de una persona que pedía la ayuda a los radioescuchas porque su esposo le depositaron solo la mitad de su quincena, pero le descontaron lo del Infonavit y otros impuestos y solo le quedó 20 pesos. Gracias a Dios que varios radioescuchas respondieron al llamado y le empezaron a depositar. Decía el conductor del noticiero que esto es uno de tantos ejemplos que va a haber en los días y en los próximos meses. El día martes 14 de abril, meditando en la palabra de Dios, que por cierto nos tocó el capítulo 33 de Isaías, según el devocional que llevamos en la iglesia, Dios llamó mi atención en este capítulo y alentó mi vida para no dejar de esperar en Él, porque es el único que nos va a traer salvación ante esta crisis y cualquier crisis que pasemos. Según el subtítulo que tiene este capítulo en la Reina Valera 1960, dice: Jehová traerá salvación. Fíjense, solamente el Señor tiene todo el poder para ayudarnos a salir, no solamente de esta crisis que estamos viviendo, no solamente una crisis de salud, sino también una crisis económica. Dios tiene todo el poder para ayudarnos. Y a través de este capítulo 33 de Isaías, el Señor me hace recordar esto. Y yo pensaba, dice el subtítulo, Jehová traerá salvación. La pregunta es, ¿de qué iba a salvar el Señor al pueblo de Jerusalén? De la invasión del rey de Sennacherib de Asiria, que por cierto, esta es una de las últimas profecías de Isaías en cuanto a la destrucción de Sennacherib. Pero veamos en el primer versículo de este capítulo 33 de Isaías, ¿cómo se refiere Isaías a Sennacherib? Esto me llama mucho la atención. Isaías capítulo 33, versículo 1, dice el versículo 1, «Ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti». El Señor nuestro Dios le llama a Sennacherib por medio del profeta Isaías. Le llama que era un saqueador y que era un desleal, y que iba a sufrir lo mismo que hacía con los demás. El pueblo de Jerusalén sabía perfectamente a qué se refería el Señor cuando el profeta pronunció esto, ya que el rey Ezequías había sido sometido por Sennacherib unos 13 o 14 años aproximadamente antes de esta posible invasión. Ezequías era el rey de Jerusalén
Y 13 o 14 años, como dije hace rato, aproximadamente, se había llevado a cabo algo, esta sumisión de Ezequías y Jerusalén con respecto a Sennacherib. Y para esto yo quisiera leerte lo que dice la palabra del Señor ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 16. Te lo voy a leer. Dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Si te das cuenta, en esta palabra del Señor nos damos cuenta, pues, de la sumisión que ejerció Sennacherib con el rey Ezequías y Jerusalén. Por eso, cuando él nuevamente va a invadir a Jerusalén, el Señor, a través del profeta Isaías, le llama a Sennacherib desleal. Pero él le dijo que él iba a sufrir lo mismo. Fíjate que después de haber sido derrotado por nuestro Dios, regresa a su país, Sennacherib, y sus propios hijos lo matan. Esto es terrible. Bien dice que lo que se siembra, se cosecha. Lo que se profetizó sobre el rey se cumplió. Y yo estaba viendo allí mismo en Isaías capítulo 37, versículos 33 al 38, te lo voy a leer. ¿Cómo sufre esta derrota? Tú puedes leer todos estos capítulos de Isaías y vas a ver la historia, cómo el Señor defiende a su pueblo, cómo nuestro Dios está por su pueblo. Esto a mí me llamó mucho la atención. La palabra de Dios se cumple. Dice el capítulo 37 de Isaías, versículo 33 y 38 al 38, dice así la palabra del Señor: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adremelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. ¡Qué terrible historia de Sennacherib! Pero esto se había profetizado. El Señor se lo dijo a través del profeta Isaías: así como tú has saqueado, también vas a ser saqueado. Así como tú has sido desleal, también tú vas a sufrir lo mismo. Y sus propios hijos le dieron muerte a Sennacherib. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Todo pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios tendrá que cumplirse. Fíjate, Jehová traerá salvación. Jehová traerá salvación. Y Dios trajo salvación a Jerusalén y a Ezequías, de estar siendo ellos abrumados, de estar siendo ellos subyugados por el rey Sennacherib de Asiria. El Señor dio la victoria a Ezequías y a todo el pueblo de Jerusalén. Pero ¿qué hicieron los judíos? La pregunta es: ¿qué hicieron los judíos para que el Señor los salvara? Fíjate, a través de la Biblia, aquí mismo en Isaías 33, versículo número 2, encontramos esta palabra. ¿Qué hicieron los judíos? Dice la Escritura: oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Entonces, lo que yo puedo ver en este versículo número 2, y que esto fue lo que me animó, me retó, me alentó el Señor, hermanos, en medio de la crisis,
Ezequías y el pueblo de Jerusalén se humillaron delante del Señor, oraron al Señor. Esto es importante. Nosotros no debemos de dejar la oración en medio de esta crisis y de cualquier crisis. Pero yo veo varias características en esta oración. Mira, voy a repetir el versículo número 2. Dice la Escritura de esta manera: oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. La primera característica que yo veo en esta oración es que ellos reconocieron su necesidad. Sabían, entendían que ellos mismos no podían salir adelante. Entendieron que ellos se habían sometido al rey de Asiria 13 o 14 años antes y gozaron de cierta paz o de tranquilidad con el dinero que le dio el rey Ezequías. Para mí esto sirvió como un paliativo para ellos, pero en realidad el problema seguía existiendo. Ahí estaba el problema. Pero ellos entendieron que solamente Jehová podía sacarlos adelante. Otra característica que yo veo en esta oración es que ellos depositaron toda su confianza en el Señor. Quiero decirte que no hay mejor seguridad que la que se deposita en el Señor. Él es fiel, Él cumple lo que promete. Por eso, bueno le es al hombre esperar la salvación de Dios. Otra tercera característica que yo veo en esta oración es que pedían que fuera su brazo fuerte cada mañana. Ellos decían: Señor, sé nuestro brazo fuerte cada mañana. Mira, no sé nuestro brazo fuerte para este año, no, cada mañana. Todos los días tenemos que estar dependiendo de Dios. Todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Todos los días tenemos que esperar en Él. El pueblo de Israel entendió esto, Jerusalén entendió esto. Pedían que fuera su sostén, su ayuda, su poder. Recuerda que cuando confiamos en los hombres, ellos nos pueden fallar. Porque el brazo de los hombres, por muy fuerte que sea, no es fiel. Pero Dios no, Dios es fiel y Dios es todopoderoso. Imagínate la victoria que les dio. 185,000 soldados de Asiria mató el Señor. Y luego Senaquerí fue muerto por sus 2 hijos. La palabra de Dios se cumple. Dios es fiel, hermanos. Pero de verdad tenemos que acercarnos a Dios humildemente. Tenemos que orar y con fe, confiando que el Señor todo lo puede. Una cuarta característica que yo veo en la oración de los judíos es que le pedían que fuera su salvación en el tiempo de la crisis. Solo Dios tiene todo el poder para salvarnos. Debemos reconocer nuestra necesidad, depositar toda nuestra confianza en Él, pedirle que sea nuestro brazo fuerte cada mañana y que sea nuestro Salvador en tiempo de crisis. Cuando se ora con todo el corazón, se descansa y la respuesta, cualquiera que sea de Dios, Él la hace acompañar de paz. Dice el salmista en el Salmo 51, versículo 17, parte B: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Debemos de orar, hermanos, pero orar de verdad. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Desafortunadamente, en las crisis no todos accionamos de la manera correcta. Dentro del pueblo de Jerusalén, algunos judíos no tomaron con seriedad la situación. Estos versículos los compartí con mi familia el domingo pasado y están en Isaías 22, versículos del 12 y 13. Mira lo que dice la Escritura. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó a este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestirse el cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es terrible. Aunque aquí está hablando de la conquista de Babilonia sobre Jerusalén, Dios mismo es quien amonesta al pueblo, no los profetas. Dios mismo amonesta al pueblo a que ellos debían de humillarse delante de la presencia de Dios. Debían de buscar su presencia. Mas sin en cambio ellos hicieron caso omiso. Muchos de los judíos hicieron caso omiso. Se dieron a la alegría, mataron vacas, degollaron ovejas, comieron carne, bebieron vino. Y mira su lema: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto es terrible. No aprendemos de las crisis. No aprendemos y no escuchamos la voz del Señor en medio de todas estas situaciones que estamos atravesando. Esta crisis que estamos pasando, viviendo, nos debe de llevar a ser mejores hijos de Dios, mejores personas.
Si no aprovechamos, ese es un tiempo bueno para cada uno de nosotros, para crecer en fe, para crecer en paciencia, para amar más a nuestra familia, para buscar más de la presencia de Dios sobre todas las cosas. Si no aprendemos nosotros de esta crisis, creo que va a ser muy triste, muy triste. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos no solo oraron, sino que también muchos de ellos cambiaron su forma de vivir. Mira, esta es otra característica que yo veo. ¿Cómo enfrentaron los judíos la crisis? No solamente oraron con estas diferentes características, algunos hicieron caso omiso de las crisis que estaban pasando, pero mira, el Señor esperaba y espera de cada uno de nosotros que en realidad cambiemos nuestra forma de vivir. Es muy importante esto. Mira, a través de la Biblia, ahí mismo en Isaías capítulo número 33, versículos número de 13 al 16, dice la palabra del Señor de esta manera: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su roca de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. La pregunta que se hacen los hipócritas en este pasaje, los pecadores, dice: ¿quién podrá sostenerse en medio de la prueba, en medio de la crisis? ¿Quién podrá sostenerse? Déjame decirte que la crisis saca a la luz lo que en verdad somos. Si nuestras actitudes no son buenas, pidamos perdón a Dios y decirle que Él nos cambie para que salgamos victoriosos, no solo de esta crisis, sino de todas las que vengan. En Cristo Jesús hay perdón de pecados y poder para vencer el mal. Tú necesitas relacionarte con Dios por medio de Él. Mira, estos hombres, a pesar de lo que estaban batallando, seguían practicando la injusticia. Aborrecían, estos hombres se hacían ricos a través de la injusticia. En ellos no había afectado esta situación. Y Dios tiene que decirles: mira, los pecadores se preguntaban, ¿quién va a sostenerse en medio de esta prueba? Dicen: pues el justo, aquel que hace la voluntad de Dios. Yo creo que nosotros tenemos esta oportunidad de salir victoriosos en esta crisis. Hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que orar al Señor. Yo sé que vamos a ser tentados quizás a ser egoístas, a no dar y compartir lo que tenemos con otros que padecen necesidad. Posiblemente nosotros vamos a procurar tener todas nuestras cosas, que no falte nada en casa, pero hermanos, es una oportunidad de crecer. No podemos quedarnos, la iglesia del Señor tiene que quedarse quieta. Tenemos nosotros que hacer buenas obras. Sabemos que por gracia somos salvos, no por obras, pero el Señor fuimos criados en Cristo Jesús, dice Pablo, para hacer esas buenas obras. Hermanos, muchas personas se aprovechan, son oportunistas, se aprovechan de esta situación que estamos pasando en el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, respetemos a Dios, temamos a Dios, amemos a la gente. No dejemos de confiar en el Señor. Así que hay que orar al Señor, pero también hay que cambiar nuestra forma de vivir. Dios quiere salvarnos no solo de esta crisis, sino de cualquier crisis que sea. Oremos reconociendo nuestra incapacidad. Sigamos depositando en Él nuestra confianza. Pidámosle que sea nuestro brazo fuerte cada mañana y que sea nuestra salvación en tiempo de crisis. Cambiemos lo que tengamos que cambiar para salir con éxito en medio de cualquier problema. Solamente el Señor, de Él es la salvación. En Él esperemos, en Él confiemos y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Dios les bendiga, hermanos. Me gustaría orar por todos ustedes. Dios, en esta hora te doy muchas gracias, porque siempre a través de tu palabra nos haces recordar que tú estás con nosotros. Pero tú estás esperando que también nosotros clamemos a ti, te busquemos con todo nuestro corazón. Y también estás esperando que en medio de esta crisis nosotros cambiemos lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. De ti es la salvación, en ti está nuestra esperanza. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso.
Bendice a tu iglesia y bendice a todas las personas que estamos viviendo esta crisis. Aquellos que te conocen y los que no te conocen, dales oportunidad que en medio de este problema puedan conocerte a ti, al Dios vivo y verdadero. Bendito seas, en ti está la victoria y somos victoriosos, nuestro Señor Jesucristo. Amén.